porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Ahora que usted habla de así de la radio, en Venezuela, la cifra más actualizada que tengo, voy a usar la memoria, probablemente me equivoque en una cifra. Se han cerrado cerca de 407 medios, de los cuales 237 son radios. Son radios, sí. La mayoría de ellos son... Y los otros son sitios web. Sitios web, periódicos, el Nacional, periódicos de peso. Bueno, RCTV. Televisores, etcétera, y medios digitales. Ayer Petro le echó la culpa a los medios de comunicación. Y en la manifestación, una manifestación, mire las pancartas de la manifestación de Petro, que para mí fue exitosa en términos de la movilización, pero fue peligroso en términos de su consigna y del presidente. Así se inició el proceso de desmantelar los medios de comunicación. Algunas veces, todos saben, por ejemplo, que la revista Semana tiene una posición ante Petro. Pero es mejor respetar la libertad del periódico, de la revista, desde su punto de vista, que cerrarla. Claro. Nosotros cuando hacemos una crítica a un medio por una comunicación, nosotros no estamos hablando en contra del medio para que lo cierren, no, al contrario. No. Nosotros nos alegran cuando más medios se abren, porque no hay democracia sin medios de comunicación. Y no hay medios de comunicación si ellos no cuentan la verdad. Lo que pasa es que estamos en medio de los fake news y sobre todo cuando hay campañas como la que tenemos nosotros ahora mismo, las comunicaciones se convierten en el tribunal en donde se pretende juzgar al enemigo del dueño de ese medio. Sí. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en el manejo de estas cosas, porque allí uno no sabe cómo comienza una guerra, pero uno sabe cómo comienza una guerra, lo que no sabe es cómo termina o cómo va a terminar. Putin pensó que la guerra de Ucrania iba a comenzar y terminar una vez. Mire por dónde está. Mire el desastre. Acabo de recibir una información, hay unas fotos, Fernando, que acaba de publicar la Associated Press sobre el desastre de la presa en Ucrania, en donde se da, hay áreas en donde no hay vida ya, con casas inundadas. O sea, que hay todo lo que estaban ahí murieron. Todo lo que ahí estaba muriendo. 600 kilómetros cuadrados bajo agua. Bien, hablamos un poco sobre Panamá. Fernando, primero destaco la información del Banco Mundial sobre el crecimiento de la República de Panamá para el prevista. Y usted ve el comportamiento de la economía a lo que va de junio. Nos hace pensar que ese 5.7%, no solamente que lo vamos a tenemos probabilidad de lograrlo, solo que pase algo muy catastrófico, lo vamos a lograr. Además de eso, el Banco Mundial se refiere al pobre crecimiento de toda la región. Entonces, nosotros tenemos que mirar las propuestas que nos lleven a enfrentar los problemas que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos que mejorar, sin duda alguna, la infraestructura de agua. Totalmente. Nosotros tenemos que ver cómo reforzamos a la Autoridad de los Servicios Públicos para que actúe sobre las empresas de distribución eléctrica. Las quejas que tenemos nosotros, Fernando, sobre el servicio eléctrico es enorme. Sobre el agua. Nosotros tenemos que aprender a cosechar agua. Nosotros tenemos que aprender a cómo mejorar los niveles de educación de este país. Y esto es importante porque hoy culmina uno de los procesos de primaria. Hoy culmina la campaña hasta las 12:01, iniciando el viernes. Bueno, a las 11:59 debe terminar. Exactamente. O a las 12, que todavía estamos unos segundos antes que termine, llega a las 12:59, como dice Fernando, culmina el proceso de propaganda y entra a lo que se llama un periodo de reflexión, a la movilización del partido que tiene 732.000 números aproximados. Vamos a poner 730 para que... 730.000.
póngase que vote 40%, multiplique 432.000 por 4. 738.000 por 4. Son cerca de 300.000. 300.000. Es una elección. Entonces uno mide la movilización del PRD, porque el domingo vamos a tener la movilización del Partido Revolucionario Democrático a lo ancho del país. Entonces yo les recomiendo que esperemos todas las cifras, veamos la distribución geográfica del voto, que nos dará cuenta de... Esta es, digamos, una encuesta nacional de primer orden. Entonces veamos cómo se distribuye el voto interno. Entonces veamos la correlación de fuerzas que se hace y el reto que tenga quien gane esas primarias con respecto a la unidad de ese colectivo, ¿no? Siempre debe haber, no confunda las diferencias internas en los partidos con división. ¿Cuándo una división existe en un partido? Cuando fuerzas internas se mueven hacia otra estructura. Ahí hay un proceso de división. Entonces vamos a esperar y vamos a mirar esta movilización, cómo se da, en qué orden. Esto va a ser transmitido por TER también. Vamos a tener resultados casi inmediatos de las tendencias. Y les conversaremos de todo esto y un análisis de todo esto el lunes. El lunes debemos tener resultados nacionales en casi todos los puestos. Recuerde que hay 8 candidatos a presidente. Hay 750 y algo de candidatos a representantes, alcaldes y diputados. El PRD ha hecho una reserva electoral para las alianzas. Esta es la segunda primaria que definirá un candidato presidencial. Ya hay en proceso otra candidatura que va por un partido, que es Martín Torrijos, cuya oficialización será a mediados de julio. Tendremos las primarias de Cambio Democrático, que dará otro candidato presidencial. Tendremos las primarias del Partido Panameñista, que dará la base de partido porque solo hay un candidato presidencial. Y tendremos la selección de los 3 candidatos que por la libre postulación estarán en camino, que en esto se mueve entre 4 personas. El orden, y lo estaremos dándole seguimiento, ayer le dimos una aproximación de eso, entre Zulay, la profesora Gordón, Melitón Arrocha y el abogado Carreira. Estos son los 4 que llevan opciones de quedar. Carreira ha quedado relegado de ese pelotón inicial, ¿no? La tasa de crecimiento de la profesora Gordón sigue siendo la más significativa. Entonces, ya llega a los 125.000, está a punto de superar los 125.000 firmas. Y está a punto de alcanzar a pasarse a Melitón. Pasarse a Melitón Arrocha. 1900. Yo preveo que ella está de primero o de segundo. Vamos a mirar todo eso, pero tenga en mente siempre este proceso de primaria de los 4 partidos, más los partidos que bajo su mecanismo establecido en los estatutos producirán la cantidad de gente que será ir a las presidenciales. Pero de ahí esto se va a reducir cuando se habla de alianzas políticas. Si es que se logran. Si se logran, ¿cuándo será eso? En septiembre. ¿Cuándo se oficializan el proceso al doblar el 23 para el 24? Tendremos la oficialización de los candidatos, cualesquiera que sean los candidatos. Entonces tenemos un tiempo. Mientras vamos a invertir todo el tiempo ahora para analizar qué pasa este domingo, de importancia y qué está pasando. Ayer le dimos una explicación de lo que está pasando en Cambio Democrático. Creo que la jugada de Rómulo Rux con respecto a votar, expulsar, una resolución de esto en medio de una campaña demuestra miedo. No demuestra ninguna otra cosa. Y la política es percepción. Igual que la vida de comunicación. Es percepción. Entonces uno trabaja sobre las percepciones de la gente. Entonces creo que tenemos muchas cosas que pensar. Tenemos que meter en esta ecuación interna lo que está pasando cerca de nosotros y cómo se mueven esas fuerzas por el nivel instantáneo de comunicación. La noticia por sí ya no es noticia. Lo que quiere escuchar el hombre de la radio, que escucha en radio, ¿no? Hay gente que nos ve por radio con el oído y hay gente que nos oye en la televisión por los ojos. Esas son las diferencias conceptuales. Usted no tiene que gritar cuando usted está frente a un amplificador, que es el micrófono este.
Entonces, nosotros tenemos que mirar esto, porque la lectura que está haciendo el pueblo todo esto es una que está altamente influenciada por la velocidad de información que está llegando a las manos de la gente, que no tiene tiempo para mirarla, y nosotros le presentamos la información con los análisis correspondientes en la mayor objetividad que da la mayor cantidad de información disponible. Acuérdense que estamos en guerra. Y en la guerra, Fernando, usted sabe, la verdad es enterrada por una multitud de mentiras. de una guerra. Así lo dice la historia. Y así es. Así es.